Es un privilegio que nuestras puertas estén abiertas. Es un privilegio que usted y yo podamos cantar, podamos predicar libremente el Evangelio y teniendo por seguro, por certero de que Dios es nuestro Padre, podríamos decir que hemos sido muy bendecidos nosotros alabándolo a Él en esta noche. Es algo impresionante lo que pasa en la alabanza, en la adoración, porque se presupone que es algo que nosotros hacemos hacia Dios, pero es tan lindo ver, sentir, como si fuese que Dios nos acaricia el alma, podríamos decir. Es algo muy bueno. Y ahora llegó el momento, como en toda relación de padre e hijo, donde el Señor nos sienta y nos dice, bueno, voy a darte unos consejos. Lamentablemente, aún por las imperfecciones nuestras, por boca de siervos inútiles, aunque un día lo escucharemos a Él para siempre, pero su palabra que es predicada, que va a ser expuesta, es útil y su palabra es perfecta. Así que vamos a compartir hoy, como siempre lo hacemos o lo veníamos haciendo expositiva y consecutivamente. Ya estamos sobre el final de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Estamos en el capítulo 12 y hoy vamos a ver dos versículos, el versículo 11 y el versículo 12. Gracias, José. Pablo dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Esto lo dice de forma irónica, esto de grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos, y luego continuamos con la exposición. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo, venimos una vez más, Señor, delante de ti. Señor, tú conoces a tu iglesia, son tus hijos, Señor. Aquellos a quienes has comprado con un precio de sangre, Señor. Has sacrificado a tu propio Hijo a fin de darnos vida, Señor. Señor, en esta noche te pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo, que tu Espíritu Santo hable a las vidas, Señor. Señor, que nada fuera de ella y solamente por medio de ella, de tu preciosa palabra, Señor, los corazones de tus hijos reciban, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda cimentar, Señor, esta palabra en sus corazones, a fin de que todos lleguemos a la conformidad de tu Hijo Cristo. En el nombre de Él te pedimos. Amén. La historia de la raza humana en cuanto a la relación entre Dios, el diablo y el ser humano es algo así como una gran feria, como cuando usted va a la Ferichaco, podríamos decir, o alguna feria, algún tipo de parque. Desde el inicio mismo de la historia, el diablo
ha intentado engañar al hombre. El hombre camina por lo que el autor John Bunyan describe en el libro del Progreso del Peregrino como una feria de vanidades. La vida es una feria donde se le ofrecen al hombre constantemente, al hombre, entiéndase mujer también, al ser humano, se le ofrecen gran cantidad de cosas a lo largo de la vida. Y el hombre va y escucha un discurso de un vendedor, un discurso de otro, y es el enemigo quien trata de hacer enredar en las cuestiones de la vida al ser humano a fin de que pierda su visión, que es ir a la eternidad con el Señor, a fin de que deje de mirar a Cristo y mire a su alrededor, a fin de que deje de preocuparse, como dice nuestra confesión de fe, nuestros catecismos, de ese fin principal del hombre, que es conocer a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces la vida es como uno va caminando en ese sendero, en esa feria, en donde le es ofrecido un montón de cosas que nos hacen enredar muchas veces, que nos hacen desviar la mirada y que nos hace tropezar. Fíjese usted que desde el inicio de los tiempos esto ha pasado. Recuerden el huerto. El enemigo ofrece al hombre dos cosas, de dos formas trata de desviar al hombre de su propósito. Una es falseando el mensaje de Dios. ¿Se acuerda usted que la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho? Así que Dios le dijo a ustedes que tal y tal cosa, y mintió. Y trata de poner en boca de Dios lo que Dios no dijo. Y por otra parte, también promete algo que no se puede lograr, que es, si ustedes hacen esto, o esto, o esto, seréis como Dios. Ustedes van a poder elegir mejor que nadie, igual que Dios. Ustedes van a hacer súper esto, súper lo otro. Y eleva o intenta elevar nuestra autoestima al punto de creernos que somos nuestros propios dueños y que no hemos sido creados con otro propósito que no sea nuestra propia felicidad y nuestro propio placer. Y en eso hemos caído. El hombre, ese constante caminante en esta feria de vanidades que es la vida misma, ha comprado esta ilusión que se le ha ofrecido de ser como Dios y de reemplazar la verdad de Dios por la mentira, de creer más en sí mismo que en Dios, pero ha pagado con ella por ella el precio más alto y ha traído la consecuencia que es la muerte. Ha pagado el precio más alto, que es la entrada del pecado a la humanidad, y con ella ha logrado que entre la muerte. Esta tensión entre lo verdadero y lo falso, lo que Dios dice y lo que el enemigo dice, lo que Dios dice, la verdad de Dios y la mentira, recorre las Escrituras de principio a fin y llega a la culminación de la Biblia con Juan diciendo, incluso en el final del Apocalipsis, que quien añada o quien quite de este libro sea maldito. Hay una constante lucha en la Biblia, nosotros vemos entre lo falso y lo verdadero, entre distinguir una cosa de la otra. Dioses falsos, el Dios verdadero. La verdad de Dios, las mentiras. Esto es una constante a lo largo de todas las Escrituras. Entonces, como nosotros estamos obligados a predicar todo el consejo de Dios, hoy es necesario que comprendamos algunas verdades y defendamos esta verdad que nos ha sido dada, separando y reteniendo lo que es verdaderamente bueno, honesto y puro en medio de una generación a la que le encanta comprar las baratijas brillantes, podríamos decirlo, de esta feria,
pero que son carentes de valor real. Nos encanta comprar en el sentido de que creemos o estamos en una generación en que cree en tantas filosofías huecas y mundanas que incluso los engañadores hablan en nombre de Dios, que prometen lluvias de gracia, pero que son nada más que nubes sin aguas, como dice Pedro. Todas las filosofías de, bueno, el universo, gracias al universo por esto, gracias al universo, es lo que está de moda hoy, ¿no? El universo me da las cosas. O tantos otros dioses. O incluso el Dios del yo mismo, pude hacer esto, pude hacer lo otro. Pero nosotros, hermanos, debemos hacer lo mismo que el Señor, que a lo largo de la historia bíblica ha protegido a su pueblo de estos engañadores. Las filosofías pasan y se repiten. El libro de Eclesiastés, Salomón explica muy bien esto en el libro de Eclesiastés. No hay nada nuevo sobre la faz de la tierra. Todas las filosofías humanistas se van repitiendo en ciclos, desde el principio de la humanidad hasta ahora, hermanos. Lo único que ha permanecido y que permanecerá para siempre es la palabra de nuestro Dios, que no ha cambiado su esencia. Entonces, ante estos peligros de desviar la visión de nuestro propósito en esta vida, Dios ha protegido a su pueblo de estos engañadores y ha levantado hombres a lo largo de la historia, los patriarcas, los profetas y finalmente los apóstoles, por medio de los cuales hizo grandes señales y prodigios para validar el mensaje que ellos llevaban y que hoy forman parte de esta palabra, del canon bíblico, el cual a nosotros nos es útil para todo cuanto necesitamos hacer y para estar enteramente capacitado para cumplir toda buena obra que el Señor nos encomiende. De nuevo, ¿se entiende? Todos estos peligros, el Señor nos ha protegido de ello a su pueblo a lo largo de la historia, por medio de levantar hombres fieles a lo que Él les decía y ha transmitido eso al pueblo. Y les ha dado su verdad en medio de una era en donde, como vemos en el libro de los jueces y como pasa hoy, cada cual hace lo que bien le parece, como si no existiera un soberano sobre todas las cosas. Y nosotros podemos distinguir tres tipos de hombres que Dios ha levantado a lo largo de la historia, tres tipos de personajes, donde Dios realmente en la historia, en ese tiempo, se ha manifestado con un poder. Él es sobrenatural, pero Él ha mostrado ese poder de una forma muy intensa. Lo hizo en la época de Moisés, cuando obró con grandes milagros, señales y prodigios para sacar al pueblo y para guiarlos a la tierra prometida. Y después hubo una época donde hubo muy pocas señales o grandes prodigios o milagros o esas cosas. Y pasamos es importante entender esto para ver luego, para llegar a lo del mensaje de esta noche, para llegar al meollo de la cuestión. Luego vemos que en épocas de Elías, del profeta Elías y del profeta Eliseo, también Dios a ellos los levantó con grandes señales y prodigios y ellos hablaron de parte de Dios. Y luego de nuevo hay un silencio, podríamos decir, en cuanto a señales y prodigios que son manifestadas nuevamente con Jesús y sus discípulos. Y cuando se termina la vida de sus discípulos se van terminando, van cesando todos estos grandes señales y prodigios hasta el día de hoy, que hay quietud en cuanto a eso. ¿Por qué hubo esos grandes altibajos? Bueno, porque cuando Dios habló, en esa época, cuando Dios hablaba por medio de ellos, de estos hombres, Dios certificaba la veracidad de las palabras de estos hombres por medio de estas grandes señales
por medio de estos prodigios, por medio de estos milagros. Recuerde que Moisés es un ejemplo muy claro, Moisés estuvo siendo príncipe de Egipto 40 años, después huye y está 40 años en el desierto y se encuentra con Dios y Dios le dice, yo soy el Dios de tus antepasados y anda a Egipto y los vas a liberar y yo te voy a guiar. Y Moisés dice, pero Señor, ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo me van a creer a mí? Siendo que yo ni siquiera estuve sufriendo todos estos años. Y el Señor le dice, anda, que yo te voy a respaldar con señales. Y va a hablar tu hermano por medio, vos vas a decirle a tu hermano y tu hermano va a hablar porque él le costaba desenvolverse hablando. Y Dios por medio de grandes señales demuestra su poder ante Faraón y ante Israel mismo y creen a las palabras de Moisés porque vieron todas las señales que Dios hizo. Pero luego el pueblo de Israel entra en esos vaivenes tan característicos y se pierde una y otra vez y se olvida del Señor hasta que Dios levanta a Elías con grandes señales y prodigios. Por eso cuando aparece Jesús, le preguntan a él, ¿eres tú Elías? Por el tipo de señales que hacía. ¿Me siguen? Elías, Eliseo, y luego otra vez un tiempo de quietud, donde incluso varios profetas hablaron, Jeremías, Isaías, pero sin obrar señales ni prodigios. Pero cuando aparece el Cristo, cuando aparece el Señor, de nuevo aparecen estas grandes señales y prodigios. De nuevo aparece este poder tan intenso de Dios demostrado, certificando. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Cristo o tenemos que seguir esperando a otro? ¿Realmente vos sos el Mesías? Y Jesús le dice a sus discípulos, ni siquiera le da una respuesta directa, le dice, vayan y cuéntenle todo lo que ustedes vieron, que los cojos son sanados, que los muertos son levantados. Vayan y cuéntenle. Y luego, cuando el Señor asciende, viene el Espíritu Santo con gran poder sobre los discípulos y llegando al punto en el que Pedro caminaba y la sombra de Pedro que tocaba, podríamos decir, a los enfermos, ellos se sanaban. Pero luego de esto vemos que cuando ellos mueren, incluso ya vemos en el libro de los Hechos, ya en los tiempos finales del ministerio del apóstol Pablo, ya las señales, prodigios y sanidades fueron decreciendo. Y lo vemos eso a lo largo de la historia hasta el día de hoy, hermanos. Esto no quiere decir de que Dios no sane, porque nosotros por algo oramos por las necesidades. ¿Sí? Dios tiene poder para seguir sanando, Dios tiene poder para seguir obrando de la forma que Él quiera obrar. Pero es visto alrededor nuestro de que Dios ya no lo hace con esa intensidad con la cual respaldó a Moisés primero, a Elías y a Eliseo y a Jesús y a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ya todo cuanto nosotros necesitamos para toda buena obra que Dios requiere de nosotros, lo tenemos escrito, sellado y cerrado acá. Entonces, si Dios usa o obra por intermedio, o sea, hace milagros, señales, lo hace ya no con el objetivo de certificar de que lo que nosotros decimos es verdad, porque ya ha sido sellado. Por eso nosotros predicamos de acá, no de acá, ni de acá. ¿Sí? Por eso se predica expositivamente esto. Dios no necesita hacer señales para acreditar nuestras palabras, sino simplemente por el hecho particular de querer sanar a alguno. Por esto usted no ve don de sanación, por ejemplo, no ve el don de sanadores, como operaban en Pedro, sino que ve el don de la sanidad aplicado
de una sanidad, de un problema en particular, en una persona en particular, nada más. Entonces, fueron grandes dones otorgados temporalmente a estas personas. Ahora, en este texto, donde Pablo enseña, Pablo exhorta a los corintios a creer en su mensaje y no en el de los falsos superapóstoles que se habían aparecido en la iglesia de Corinto, que se habían infiltrado, y los expone a ello luego de gloriarse en las dificultades que había pasado a causa de Cristo. Expone a ellos defendiendo y definiendo lo que es un verdadero apostolado. ¿Cuál es el meollo de la cuestión de esta noche? Que es lo que vamos a ver rápidamente. Hay mucho que podríamos hablar sobre esto, pero esto es lo que el Señor nos sienta esta noche y nos dice, es necesario que entendamos esto. Y gracias a Dios yo me preguntaba y digo, la verdad que es un pasaje para empezar el año. Es tarea dura. Es un tema duro, podríamos decirlo. Pero me di cuenta de lo necesario que es esto, porque hoy vemos un montón de vendedores en la feria de vanidades de esta vida y de engañadores diciendo, bueno, para este nuevo año el apóstol tal dice que pactemos tal cosa, pidamos a Dios por tal otra, determinemos el año de... Nunca es el año del arrepentimiento, siempre es el año de la restitución o de la unción o de unción, ¿no? Y lo digo con dolor, no con la idea pero hermanos, entonces, ¿por qué es necesario por esto? No hay nada que usted pueda determinar hacer que pueda lograr hacerlo a menos que Dios haya querido que usted lo haga. Porque Dios preparó de antemano las buenas obras a las cuales nosotros hoy podemos caminar. Así que si Dios le permite alcanzar algo nuevo este año, y ojalá así sea, si Dios le permite servir de una mejor forma, más y mejor a Él, solo será para la gloria de Él y solo será porque Él así lo ha querido. Entonces nuestra oración es, Padre, así como tú me has llamado, tú me has predestinado, me has escogido, como escuchamos hoy en Romanos capítulo 8, permite que todas esas cosas sobren para el bien de mí, que te amo. Porque todas las cosas me van a ayudar a bien. Permite que todo obre a eso. A ser hecho, ¿qué? Conforme a la imagen de tu Hijo. Ese es el objetivo, ese es el proyecto más importante de vida que Dios tiene este año y todos los años de nuestra vida para nosotros. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Cristo. Nuestro carácter en conformidad a Cristo. Eso, hermanos. Entonces, qué bueno que podamos ver esta palabra para no dejarnos arrastrar por todas estos falsos maestros que enseñan determinar tal o cual cosa. Y como pasaba en la época de Pablo, se hacían llamar superapóstoles. Fíjense que Pablo dice estos grandes apóstoles, en forma irónica. Dice Pablo, dicen un montón de cosas malas de mí, intentan dividir la iglesia, estos superapóstoles, y ustedes se olvidan de todas las señales y prodigios de apóstol que han sido realizadas por mí entre ustedes. Pablo defiende lo que es un llamado único en la historia, que fue el apostolado, y que es lo que vamos a ver en esta noche. Cuando nosotros observamos el proceso de formación del pueblo o de la iglesia del Señor, podemos observar varias etapas o estadios de crecimiento y desarrollo. Y siguiendo un orden preciso, hermanos, establecido por Dios mismo, como vemos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, Pablo dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Le habla a los nuevos convertidos. Ustedes están edificados sobre el fundamento, sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado
va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo dice, la iglesia es como un edificio. A lo largo de la historia, la iglesia va a hacer esto. Cristo es la base, la piedra fundamental, hasta donde se cava para que el cimiento sea fuerte. Después se echó el cimiento, que es los apóstoles y profetas, es decir, lo que tenemos escrito acá. Y sobre las enseñanzas de los apóstoles y profetas, que es el cimiento, se va edificando la iglesia. Por medio de la labor de los pastores, de los maestros, de los diáconos, de cada uno de ustedes, que conforman ese edificio que va siendo la iglesia del Señor. El problema con lo que había pasado con la iglesia de Corinto, que es lo que también, vaya o casualidad, pasa hoy, es que quieren volver a colocar el cimiento en el techo. Es decir, ahora queremos tener de nuevo apóstoles, superapóstoles, y no alcanza con el título de pastor. Vamos, más patriarca y tantas otras cosas. Y eso no es bíblico, hermanos, no es bíblico. Que alguien se llame, se autoperciba de esa forma, indica que no ha entendido el Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Primero vemos que hay una estructura histórica sobre la cual la iglesia iba a ser levantada, ¿sí? Es lo que vimos ahora en el libro de Efesios. La palabra apóstol viene de un término que significa alguien enviado, un enviado en una misión en particular. Algo así parecido como a un embajador. No es la misma palabra, pero podríamos asemejarla actualmente. Es un enviado, un mensajero, un courier, alguien que uno manda a hacer unos mandados. Eso es apóstol. Pero en los términos bíblicos, en los términos de la iglesia, es aquel a quien Dios ha enviado a hacer un encargo o que ha sido enviado con un mensaje. Un apóstol es responsable con aquel que lo envía porque lleva su autoridad. Habla de parte de él exclusivamente. Miren, en Hebreos capítulo 3, versículo 2, nosotros podemos ver que Jesucristo mismo tiene un apostolado. Es el apóstol de apóstoles, por así decirlo. Es uno de sus títulos descriptivos. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren, dice el autor a los Hebreos, a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel que lo designó, esto es al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Jesús fue enviado a la tierra por el Padre Celestial con el mensaje de autoridad de parte de Dios y que de manera fiel Él lo entregó. Nosotros vemos en Juan capítulo 17 cómo Jesús dice, Padre, todo lo que vos me diste que yo haga, lo he hecho. Todo lo que vos me enviaste a hacer, he cumplimentado la obra. Pero este ministerio del apostolado que inicia, podríamos decirlo, Jesús mismo, mientras Jesús estaba aquí en la tierra, Él personalmente escogió a 12 hombres de entre muchos de sus seguidores. Él los separó a estos 12 y les dio un apostolado, es decir, una responsabilidad especial para recibir y difundir su mensaje después de que Él regresara al cielo. Eso lo vemos en Juan capítulo 17, versículos 6 al 20. Pero a estos apóstoles Jesús les dio 3 particularidades en este ministerio. Uno es que ellos principalmente iban a predicar al pueblo judío, como lo relata Mateo en el capítulo 10, versículos 1 al 4. ¿Sí? Principalmente Él les dice, vayan, cuando los comisionan, no vayan a los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El apóstol, que después cuando se cambia esta misión en parte es cuando se le aparece la famosa visión de la sábana a Pedro, y cuando Dios comisiona, Jesús comisiona directamente a Pablo como apóstol a los gentiles, es decir, a todos los no judíos. ¿Me siguen? La segunda característica es que ellos, estos discípulos, iban a tener poder para realizar señales y prodigios que harían que los que
o sea, que ellos mismos vieran respaldado su mensaje de una forma sobrenatural. Es decir, fueron comisionados al mundo judío y sus mensajes fueron respaldados con esas grandes señales y prodigios. Estos elegidos fueron enviados a predicar. Y uno de esos 12 fue Judas Iscariotes, quien traicionó a Jesús y después en la agonía de su conciencia se suicida. Entonces, algunos días más tarde, los apóstoles que habían quedado y que estaban en Jerusalén orando con la madre de Jesús, con sus hermanos y otros creyentes, Simón Pedro se levanta, se dirige al grupo y les dice: hermanos, el Salmo 69, 25 predijo que Judas iba a desertar. Y el Salmo 109, versículo 8 predijo que en el lugar del desertor hay que ocuparlo con otro discípulo. Entonces ellos proponen a 2. Pedro dice: vamos a proponer a 2 personas. Vamos a proponer a alguien que pueda cubrir ese lugar, a una persona. Y entonces entre todos los que estaban ahí, observan las características que tenían que tener el que iba a aspirar al apostolado para reemplazar a Judas. Y es importante entender esto. Los candidatos que iban a aspirar al apostolado, a cubrir el lugar de Judas, debían haber estado con Jesús, según las palabras de Pedro. Debían haber estado con Jesús durante los 3 años que Jesús estaba entre ellos. Es decir, un apóstol tenía que ser un testigo ocular, haber visto el bautismo de Jesús cuando el Padre Celestial confirmó la persona y la obra de Jesús. También necesitaba haber escuchado las enseñanzas de Jesús que cambiaban vidas y haber estado presente para ver sus sanidades y otros milagros. Necesitaba haber sido testigo del sacrificio de Jesús en la cruz y haber visto a Jesús caminar, hablar y comer entre los discípulos después de su resurrección. ¿Por qué? Porque estos fueron los hechos fundamentales de la vida de Jesús, el corazón del mensaje mismo que iban a enseñar, y se necesitaban que las personas que los iban a hacer o que iban a dirigir, es decir, los apóstoles, sean testigos personales de todas estas cosas para verificar la veracidad de las buenas nuevas de este evangelio. Entonces el grupo de oración en Jerusalén nombró a 2 que cumplían todos estos requisitos, quien eran José, llamado Barsabás, y Matías. Luego los discípulos oran, le piden al Señor y recae sobre Matías, quien ocupa el lugar de Judas. Y él se convirtió entonces en el 12º apóstol. Luego de esto, meses más tarde, a Saulo, quien había estado persiguiendo la iglesia, matando y encarcelando a algunos de los seguidores de Jesús, el Jesús vivo mismo se le aparece. Y ahí hay un dilema para nosotros, porque decimos, bueno, pero Saulo no estuvo presente en todo esto que Jesús había visto. Bueno, cuando Jesús se le aparece a él y él es converso en el camino a Damasco, luego de esto el Señor lo lleva 3 años a Arabia y le ministra y le enseña y le muestra personalmente, le habla al apóstol Pablo y le enseña todo lo que él luego nos retransmite y termina escribiendo casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Lo comisiona personalmente, hace como una clase particular con Pablo, podríamos decirlo, y lo escoge para que vaya por fuera del pueblo judío a enseñar. Por eso usted ve, por ejemplo, en Corintios, cuando nosotros leemos y él relata sobre la cena del Señor, cuando Pablo enseña, fíjese que los otros discípulos los pasan por arriba al acto de la cena del Señor. Enseñan que Jesús partió el pan, todo en los evangelios, pero Pablo se toma de una manera particular muchas cosas y les explica a la misma iglesia de Corinto. Pero no sé si prestó atención que Pablo dice, porque yo recibí del Señor que la noche que él fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo,
Es decir, que el Señor mismo le había mostrado a él en visión todo lo que había hecho. Por eso Pablo dice en un mensaje que él es el último, en un versículo, que él es el último de los apóstoles. Es más, dice, yo me considero casi como un apóstol abortivo, por así decirlo. Alguien que nació de refilón ahí, sin querer fui apóstol, porque yo perseguí a la iglesia del Señor. Pero el Señor quiso, dice Pablo. Pero él de todas formas no se pone incluso a la altura de los demás. Y podríamos estar mucho tiempo, hermanos, pero no, esto es un sermón, no es una clase. Porque podríamos extendernos el por qué el apostolado fue para ese tiempo, fue para Pablo y para los 12 y ya no hay más. Pero una de otras evidencias que nosotros tenemos es que cuando se habla en el Apocalipsis de lo que va a ser la Nueva Jerusalén y se menciona las puertas y se menciona los 12 discípulos gobernando, ni siquiera Pablo se lo menciona. No se menciona ninguno de los otros apóstoles o superapóstoles que aparecen hoy. En dos de sus epístolas, en Corintios y en Efesios, Pablo identifica el oficio del apóstol como el primero que Jesús nombró para servir a sus iglesias, es lo que estuvimos analizando. Evidentemente, la obra del apostolado era sentar las bases de la iglesia en un sentido solo secundario al de Cristo mismo, requiriendo la autoridad de testigo presencial detrás de su predicación. Después que los apóstoles pusieron el fundamento, la iglesia pudo ser edificada. Tanto los 12 como Pablo tuvieron la triple misión de ser. Y esto, preste atención, hermano, porque es importante para saber distinguir de los que se dicen apóstoles de los que realmente lo eran. Ellos tuvieron una triple misión. Primero, ser enseñados directamente por Cristo. Segundo, dar a conocer el mensaje de Él mediante la predicación y la realización de señales prodigiosas. Y por último, instruir doctrinalmente a la iglesia del primer siglo. Y esto es importante. No existe evidencia bíblica para indicar que alguno de los apóstoles, una vez que del resto de los apóstoles, cuando murieron, fueron reemplazados o se escogió otros. Solamente el caso de Judas. Es decir, el ministerio del apostolado fue cortado en ese entonces. ¿Por qué? Porque ya no era necesario que continuase, porque ya había sido escrito para finales del primer siglo todo lo que nosotros necesitamos para toda buena obra. Ya no hay una revelación extra de parte de Dios. Hermanos, presten atención, si hay algo que se tienen que llevar de esta noche es esto. Dios no se va a contradecir. Si Dios dice que en esta palabra está todo lo necesario para todo lo que el hombre de Dios necesita, para toda buena obra, Dios no va a mandarte un revelador especial de otras cosas. No se va a contradecir. Así como las señales no han sido transmitidas hasta nosotros, tampoco han sido transmitidos este ministerio del apostolado, ya que el único objetivo de las grandes señales y prodigios que los apóstoles hicieron, al igual que Elías y Eliseo y al igual que Moisés, certificaron la veracidad de la palabra de Dios en este tiempo. Algunos dones y ministerios menguaron o incluso cesaron su actividad en la actualidad, como es el caso del don de lenguas, porque perdió su utilidad en la iglesia. Algunos dones específicos y algunos ministerios Dios los usó en ese tiempo. El caso de los apóstoles y profetas que hicieron la base de la iglesia con sus enseñanzas, las plasmaron acá, terminó su ministerio.
Luego viene el ministerio que está activo hasta el día de hoy, el de los ancianos y los obispos de las iglesias, que es velar para que la palabra del Señor sea predicada correctamente y ministrar al resto de los hermanos en cuanto a la enseñanza. Y la labor de los diáconos, velando por las necesidades materiales de la iglesia y de sus hermanos, y cada uno de los otros ministerios. Pero este ministerio, con estas señales, cesó, hermanos. Lo vemos, Pablo incluso al final de su ministerio, fíjese que él pide por la sanidad de no me recuerdo el nombre, pero está en los últimos capítulos de Hechos, para que Dios sane a uno de sus acompañantes en Mileto. Él estaba en Mileto, en esta ciudad, y ora y ya no actúa el poder de sanación en él, y tiene que dejarlo allí enfermo y seguir su ministerio. ¿A qué voy con esto, hermanos? Después de la muerte de los apóstoles, otros oficios, además del apostolado, que no requerían una relación directa de primera mano con Jesús, continuaron con la obra, pero ya no sin ese registro de nivel de señales y prodigios. Hermanos, después de la muerte de Pablo, nunca más en la historia de la iglesia nadie levantó muertos como Jesús o Pablo. Nunca nadie hizo que un cojo pueda extender completamente su pierna. Los milagros, seamos sinceros, hermanos, muchos de los milagros que nosotros vemos son trucos. Y hay que tener cuidado, ¿sabe por qué? No porque el Señor no pueda realizarlo, como le dije hoy. Yo he visto la sanidad de Dios en la vida de mis hijos y puedo certificar que Dios sigue sanando, pero de que Dios use sanadores, eso no existe, hermanos. No hay alguien que tenga el poder de sanador, porque si no, no habría enfermos en los hospitales. Y hay algo muy peligroso y que nos es instruido por Dios mismo en su palabra, que es esto. Cuídense que en los últimos tiempos harán grandes señales. Y Jesús dijo esto, hermanos. E intentarán con esas señales torcer el camino de muchos y engañar a algún, si fuera posible, a los escogidos. Al enemigo también le fue conferido cierto poder para realizar ciertas señales. Como dije, no es que Dios no pueda realizar milagros, hermanos, Dios no pueda sanar, pero ese don de sanador y de yo recibí una nueva revelación del Señor y empiezan a enseñar doctrinas que no están acá, sino que es producto de los sueños o de las supuestas revelaciones que Dios te dio para tu vida, para esto, para lo otro, hermano, eso no es bíblico. Si usted sigue eso, va a tropezar y se va a lastimar. Dios nos muestra en su palabra cómo ese tipo de señales fue cesando. Perdió su utilidad, sirvió para la base de la iglesia. Nadie puede venir y decirte, Dios me reveló tal o cual cosa para que te diga. Nosotros podemos concluir diciendo algunas cositas. Primeramente, hermanos, esto se hizo en un momento en particular por medio de aquellos hombres particulares y con un propósito en particular, cimentar y establecer los fundamentos de la iglesia del Señor. No se puede pretender volver a poner el cimiento en el techo. Debemos construir siempre sobre Cristo mismo la roca, no sobre un fundamento extraño, hermanos. Es Cristo y la labor que Él hizo con sus discípulos, apóstoles y profetas. Y si nosotros decimos que hoy existen apóstoles y profetas que pueden edificar la iglesia, estamos diciendo, bueno, vamos a poner el cimiento en el techo porque nosotros sabemos mejor que lo que Jesús ha determinado para su iglesia.
Y volviendo a lo que vimos en la introducción, eso de no andar comprando baratijas brillantes, todo aquello que se quiera arrogar, hermanos, el derecho al apostolado y traer nuevas revelaciones doctrinales, dice Judas, dice Pedro, dice Juan, que sea considerado básicamente un ministro de Satanás. No es broma, hermanos. Eso que hacen estas personas es tomar el nombre de Dios en vano y dejarse guiar por sus corazones y sus mentes y no por la palabra del Señor. Ante la proliferación de estos falsos apóstoles que vemos hoy en día, debemos velar el mandato de Juan. Fíjense lo que dice el apóstol Juan: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos hijos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Pedro dice, ¿saben cómo van a diferenciar el falso apóstol del verdadero? ¿Saben, dice Pedro, cómo? Lea la epístola de Pedro, lea Judas, hermano. Las dos epístolas de Pedro. Dice, porque ellos son sensuales. Es decir, lo dice así con estas palabras: endulzan el oído de los indoctos. Le hablan bonito. Y tocan las fibras de los sentimientos y las necesidades materiales. Por eso, hermanos, es necesario que tengamos cuidado y que protejamos también a aquellos que nosotros conocemos que pueden estar siendo arrastrados por esto. Pedro lo dijo clarito, hermanos. Entonces, ¿cuál es el verdadero trabajo? Apóstoles no hay. ¿Quiénes quedaron los pastores? ¿Qué dicen los pastores? El Señor dice. Amén. Simple y sencillo, el evangelio, hermanos. La forma que Dios ha tenido de bendecir a su iglesia a lo largo de la historia no ha cambiado. No ha cambiado. Es a través de la oración, es a través de la lectura de la palabra, es a través del ayuno y nada más que eso. Es eso, hermanos. ¿Quiere escuchar a Dios? Vaya y lea su Biblia. Como dice el pastor MacArthur. ¿Y querés que el Señor te hable en voz alta? Lee tu Biblia en voz alta. Miren, hermanos. Apóstoles, señales, prodigios y milagros no son la norma para la iglesia de hoy. La norma es la Biblia. Los apóstoles y profetas bíblicos, los verdaderos pastores y obreros del Señor, no se alaban a ellos mismos ni se atribuyeron alguna especie de unción especial o de intermediación especial entre ellos y Dios, o que te tiro el manto o el doble manto o la triple unción y dale. No es cartas. No es una repartija de bendiciones. ¿Saben? El verdadero siervo del Señor va a hacer lo que hizo Juan el Bautista, del cual nosotros venimos. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Cuál fue su mayor característica? Guió a todos sus discípulos hacia Cristo mismo. No se hizo él el grande, sino que dijo, el que viene ahí, ese, a él vayan. Andrés, que fue el primer discípulo, fue discípulo de Juan antes de Cristo. Entonces, eso de caminar como una especie de ungido y de declarar y decretar cosas, por favor, hermanos, por favor, suena muy bonito, más en épocas de dificultades, pero no haga caso. No preste ni siquiera un poco de oído y proteja a los demás, como dice el apóstol Judas, quien fue hermano carnal de Cristo, medio hermano podríamos decir. Él dice, arrebátenlos del fuego, sáquenlos de ahí. Háblenles. Para eso es enseñado esto esta noche, para que usted tenga en claro eso y pueda rescatar a ellos de los tentáculos
de estos falsos maestros. Y termino con esto, hermanos, con las palabras, de Pedro. La iglesia, hermanos, ya cuenta con todo lo necesario para su desarrollo sostenido hasta que el Señor mismo regrese. Fíjese lo que dice Pedro. Así, hermanos, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana es Cristo, es decir, Cristo aparezca en vuestros corazones. La palabra del Señor, el canon ha sido cerrado, ninguna revelación nueva hay para la iglesia, ya está todo contenido acá. Hermanos, Isaías dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y quiero terminar con las palabras del apóstol Judas: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que sea exaltado el Señor, que sea exaltado su palabra y que seamos protegidos y guardados por Él de los lobos feroces, hermanos. Y su iglesia, santa, pura y sin mancha y sin arruga, se irá con Él y disfrutará con Él para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora venimos nuevamente delante de ti en el nombre de Cristo, para agradecerte, Señor, por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies, Señor, lumbrera a nuestro caminar. Señor, porque nos guía en estos momentos oscuros, Señor, difíciles, donde vemos, Señor, que ante las pequeñas baratijas que brillan, Señor, en la feria de este mundo, muchos, Señor, son alcanzados, son atraídos, son seducidos y son arrastrados, Señor. Pero guárdanos y danos amor, Señor, suficiente para poder arrebatarlos del fuego. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, Señor, a convencerlos, Señor, con toda paciencia, con todo amor, Señor, con todo entendimiento, porque si quizá tú les concedes que se arrepientan. Señor, que podamos llevar tu mensaje, que podamos declarar tu verdad, Señor, en medio de esta generación arrastrada, Señor, por tantos vientos de doctrina, Señor. Gracias por darnos tu palabra tan clara, tan profunda, tan sencilla de entender a la vez. Gracias, Señor, porque tú nos guardas. En el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén.